Bien, hermanos, como les decía, hoy terminamos la serie de Malaquías y vamos a leer el último segmento que es de Malaquías 3, versículo 13 al capítulo 4, versículo 6. Que está ahí en pantalla. Dice la palabra del Señor: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro en memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Hermanos, como les decía, estamos en la última enseñanza de la serie de Malaquías. Hoy vamos a ver la última queja que Dios presenta al pueblo y qué es lo que el pueblo le responde a Dios. Pero antes quiero que recordemos un poco. Malaquías es muy especial porque es un libro que se escribe 400 años antes de la venida de Cristo, y es el libro que marca el silencio de Dios. Después de este libro, Dios guardó silencio por 400 años. Y hay una larga historia para que el pueblo llegara acá. Si nos recordamos, hacemos una cronología hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que Dios venía tratando con el pueblo de Israel cuando llamó a Abraham, su descendencia, sus hijos, las tribus de Israel, la esclavitud en Egipto, su liberación, su peregrinación por el desierto, la conquista de la tierra de Canaán, el establecimiento de las tribus, cómo lucharon ellos con sus enemigos, cómo se establecieron como nación, hasta que vino el quiebre de los dos reinos y por sus pecados fueron llevados cautivos. Luego de esa cautividad, ellos volvieron nuevamente al reino del sur, que es Judá, y volvió a Jerusalén. Una Jerusalén que estaba en ruinas, una Jerusalén que el templo no se parecía en nada al templo que había construido Salomón, había sido saqueado, quemado, una ciudad que vivía en la miseria, y un pueblo que había pasado de ser un pueblo poderoso y fuerte, era hoy día un pueblo oprimido y bajo el yugo de otro imperio. Toda la historia de Israel hasta que llegamos a Malaquías. Y Malaquías comienza a hablar al pueblo en un tono que es bastante interesante porque nos muestra un diálogo de Dios en que Dios confronta al pueblo y emite sus quejas porque el pueblo no estaba siendo fiel a Dios en lo que Él le había mandado. Si se recuerdan un poco, vimos una serie de quejas y respuestas de Dios, como por ejemplo, que Dios reclamó al pueblo porque ellos decían no sentirse amados. Pero Dios les habla que Él les demostró su amor al haber escogido a Jacob en vez de Saúl. ¿Se acuerdan?
Después vimos cómo Dios le reclama al pueblo que no lo honran como a padre ni le temen como a Señor. Y Dios los reprende porque les dice, si soy yo Señor y si soy padre, entonces merezco honra y temor. Y el pueblo no estaba dando ni lo uno ni lo otro. Después viene Dios y los vuelve a confrontar porque este pueblo había dejado a la mujer de su pacto y eran infieles con la mujer que habían tomado. Por eso Dios nuevamente los confronta. Después el pueblo es el que tilda de injusto a Dios y Dios les da una mirada al futuro. Después nuevamente Dios viene y confronta al pueblo porque estaban robando a Dios con sus diezmos y ofrendas. Dios les declara que se hallan en maldición porque han sido infieles y los invita al pueblo a que ellos pongan su fe en Él y a que lo prueben, siendo fieles en diezmos y ofrendas, para que ellos pudieran ver la prosperidad que venía de Dios. Dicho todo esto, hoy día pasamos a la última queja que tiene Dios, que es una queja bastante interesante porque Dios acusa violencia del pueblo. Y quiero que hoy día anotemos, y ojalá se quede con este título en la enseñanza, para que después lo pueda recordar fácilmente, que es el servicio a Dios y la gloria del día en que Él actuará. Vamos a ver la enseñanza de hoy en 3 puntos principales, que son la acusación de Dios al pueblo, porque Él los acusa de violencia, el pueblo responde y Dios contraargumenta lo que el pueblo dice. Y después vamos a ver, para cerrar la serie, algo que es bastante interesante, porque cómo hoy día vivimos a la luz de esto que se escribió hace tanto tiempo atrás. Entonces, quiero que partamos con el punto 1 que dice, Dios acusa al pueblo de violencia hacia Él. Y en Malaquías 3, 13 y 14 dice Dios, vuestras palabras han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Dios se está quejando en este punto nuevamente contra un pueblo. Y no contra cualquier pueblo, era el pueblo escogido, el pueblo que vio la gloria, el pueblo cuyos antepasados habían visto abrirse el mar, caer maná del cielo, habían visto cómo ejércitos huían delante de ellos, habían conquistado una tierra ajena, habían tenido gloria en los reinados de Salomón, de David, pero hoy día se hallaba acá. Y este pueblo que había visto tanto de Dios por tantas generaciones, hoy día estaba hablando violentamente contra Dios. ¿Qué estaban diciendo ellos? Estaban diciendo, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Y esto es bastante interesante porque nos va a reflejar un primer punto que nos lleva a ver la condición del pueblo. El pueblo era inconsciente, o era cínico, o era ambos. Y es una realidad que no solo se dio en ese tiempo, sino que me atrevo a extrapolar a los días de hoy. ¿Se recuerda qué pueblo estaba hablando y defendiéndose delante de Dios? ¿Cómo había sido el peregrinaje de Israel, de Judá, hasta llegar a este punto? Ellos no eran, por así decirlo, de los trigos más limpios, ¿cierto? Eran un pueblo conocido por ser infieles, quejumbroso, infieles, idólatras, desleales y una serie de adjetivos calificativos de este pueblo que había sido llamado por Dios, pero que sin embargo lo traicionaba. Entonces, en un primer punto, nosotros analizamos y nos damos cuenta cómo era este pueblo. Y tenemos 3 opciones. O era realmente cínico, porque no estaba reconociendo en qué había fallado a Dios, porque Dios lo acusa y ellos dicen, pero ¿qué hemos hecho? ¿Cierto? ¿Qué hemos hecho? Por lo tanto, era un pueblo muy cínico, o era un pueblo muy inconsciente, porque ni siquiera estaba al tanto de las ofensas que estaba emitiendo delante de Dios, o lo que yo creo era una mezcla de ambos. Yo creo que este pueblo al cual Dios está hablando era una mezcla, obviamente entre un remanente muy pequeño que permanecía fiel, pero entre un pueblo que era cínico, porque no quería reconocer su falta delante de Dios. Porque ellos, cuando Dios los reprende, ellos dicen, bueno, pero ¿qué hemos dicho, qué hemos hecho delante de ti? Se sienten sorprendidos. Es como cuando alguien ofende a otra persona, lo confrontan y dice, pero ¿cuándo te he ofendido? ¿En qué te he ofendido?
Es la respuesta que tiene el pueblo, eso se llama cinismo. Pero también había una parte del pueblo que era inconsciente. Y este punto es muy grave también, porque quiere decir que era un pueblo que estaba tan acostumbrado al pecado, tan cauterizado en su corazón, que no era capaz de notar en qué había ofendido a Dios. ¿De qué nos sirve esto, hermanos? Nos da una mirada lamentablemente triste, aunque tenemos esperanza en la iglesia, pero nos da una mirada de lo que es la iglesia hoy día. Porque lamentablemente la iglesia se compone también de un remanente fiel, pero de gente que es derechamente cínica porque no reconoce sus ofensas delante de Dios, y de gente que es inconsciente porque ni siquiera es capaz de conocer o darse cuenta cuando ha ofendido a Dios. Pareciera que en estos 2000 y tantos años que pasaron, la realidad de esa gente que nosotros vemos y que quizás nos atrevemos a decir cómo tan pecadores después de que vieron la gloria y los cielos abiertos y tanta maravilla, pero parece ser que no son tan distintos a nosotros hoy día. Parece que este pueblo que vivió en ese entonces no se distancia mucho de cómo somos nosotros, ¿o no? ¿Qué cree usted? ¿O nosotros somos muy distintos a ellos en nuestros corazones? ¿Qué nos muestra también este primer texto? Dios dice al pueblo, vuestras palabras han sido violentas. Y esto es tremendo, porque Dios se muestra como un Dios cercano y como un Dios sensible. De alguna manera el cristianismo hoy día ha estado permeado por algo que se llama deísmo, y es una visión de que existe Dios, un Dios que creó todo, que lo hizo funcionar, pero que luego se alejó. Y sabe que no hay un error más grande que considerar que Dios es ajeno a nuestras vidas y a la realidad que nosotros vivimos. Dios pudo haber confrontado al pueblo por su dureza y haberlo reprendido y haber usado otras palabras. Pero cuando Dios los acusa, Él les dice, ustedes han sido violentos contra mí. Ustedes han sido violentos. Es increíble ver que Dios no solo reconoce la falta, sino que se siente violentado. Dios se siente entristecido por la dureza del corazón de este pueblo y por la hipocresía de este pueblo en Malaquías, que no era capaz de reconocer su ofensa delante de Dios. Salmo 145, del 18 al 21, del 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. La concepción que este pueblo tenía en algún momento llegó a ser de que Dios estaba realmente lejos. A pesar de cumplir con los ritualismos, a pesar de estar en el templo, a pesar de cumplir con los sacrificios, a media, todo era media para ellos, ellos creían que Dios era en realidad un Dios muy lejano. Cuando toda la historia de la Biblia nos ha mostrado a Dios como un Dios cercano, un Dios que habitó con su pueblo, un Dios que se involucró, un Dios que se metió en la vida de su pueblo. Por eso Dios se siente violentado con las palabras del pueblo, porque ellos lo acusaron de ser un Dios lejano. Efesios 4:30, después de Cristo dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La queja de Dios expresa una característica que es su paciencia. Él pacientemente soportó las ofensas del pueblo. Y a pesar de sentirse violentado y entristecido, Él se mantuvo paciente para tratar a este pueblo. Yo no sé si usted ha pensado en algún momento, pero quizás nos hemos comprado esa idea del deísmo, de un Dios lejano y ajeno a nuestra vida, un Dios que no se entristece por nuestro pecado. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Cuando alguien que usted ama está en problemas o peca, o cuando sus hijos son insolentes con usted, ¿cómo reacciona usted? ¿No se siente herido acaso? ¿No siente dolor en su corazón acaso por esa traición de aquel a quien usted ama? No sé por qué nuestra idea de Dios a veces no encaja con esto. Y pensamos en Dios como un ser duro, sentado en la gloria, enojado, lejos a su pueblo, cuando es una idea distorsionada. Porque Dios sí está cercano a su pueblo. Y los pecados que este pueblo cometió, al igual que los que cometemos nosotros, no solo son una ofensa, sino que también generan dolor y tristeza en el corazón de Dios. ¿Me sigue? Qué tremendo ver esta realidad, hermano. Qué tremendo ver esta realidad. Tenemos que cambiar el chip
de comprender que Dios realmente es un Dios que siente. Porque sabe que el cristianismo, hermanos, se basa en una relación de amor. Eso es lo que lo diferencia de todas las demás religiones. Que nosotros no seguimos a Cristo simplemente porque vamos a ser librados del infierno, porque tenemos la promesa de una gloria eterna, ni por hacer buenas obras, ni salvarnos de algo, sino por principalmente una relación de amor que se había quebrado y que Cristo vino a recuperar. Por lo tanto, si contemplamos y conocemos este amor, debemos conocer que Dios es un Dios que ama, cercano y que también siente. ¿Qué dijo el pueblo? El pueblo dijo: es en vano servir a Dios. No hay provecho alguno en que guardemos su ley. No tiene sentido que andemos afligidos en la presencia del Señor. Porque mira, bienaventurados son los soberbios, los que hacen impiedad son prosperados. Además tentaron a Dios y escaparon. ¿Ha escuchado esto alguna vez usted? ¿Lo ha escuchado de alguien o no? ¿Ha escuchado la gente que se queja porque ve que el impío prospera? ¿Sí? Y algunos se mofan del Señor. Algunos se mofan de Dios. Ironizan con Dios. Pasan su nombre por el suelo, lo pisotean y más encima prosperan. ¿Le suena a alguien conocido o no? ¿Algún millonario, esos que salen en la tele a veces, que tienen mucha plata y que hablan de Dios como si fuera una basura? ¿Lo han escuchado alguna vez? Y uno los mira y dice: ¿cómo estos tipos pueden ser prosperados? Lo que el pueblo vivía era que veía alrededor de ellos un pueblo pagano que no amaba a Dios, que no temía a Dios, que blasfemaba contra Dios, que vivía en idolatría y aún así eran prosperados. Entonces ellos se levantan en una queja y dicen: ok, no tiene sentido servir a Dios. Es en vano que nos gastemos y que sirvamos a Dios porque no hay provecho en hacerlo. Mire qué tremendo eso. Qué tremendo cómo el pueblo tenía la osadía de hablar eso, olvidando todo lo que Dios había hecho por ellos. Pero no es quizás tan difícil de entender si consideramos el contexto en el cual ellos estaban. Es como si ellos dijeran: Dios, mira cómo estamos, somos tu pueblo y mira cómo estamos. Jerusalén está en ruinas. El templo que antes estaba bañado en oro, en riquezas, es una alpargata en comparación a lo que era. Ya no somos los conquistadores, somos el pueblo conquistado. Y ya no somos el pueblo rico, hoy somos un pueblo empobrecido. Entonces la respuesta lógica de este pueblo que vivía en esta situación era evidentemente cuestionar a Dios. Ellos cuestionaban a Dios. Pero ¿saben qué habían olvidado ellos? Que eran el pueblo escogido de Dios. Que Dios lo había escogido por gracia. Que habitaban en tierras que antes no les pertenecían, pero que Dios les había dado, conquistando ejércitos extranjeros, eliminando a sus enemigos con proezas, con milagros. Ellos habían olvidado que estaban de vuelta en Jerusalén después de haber estado en Babilonia y que habían vuelto por pura gracia y misericordia de Dios, porque a causa de sus pecados Dios había permitido que se lo llevaran fuera. Ellos lo habían olvidado. Ellos habían pasado por alto que a pesar de todas sus infidelidades, Dios seguía hablándoles. ¿Se da cuenta? ¿Le suena parecido, no? Me parece que muchas veces nosotros somos los que emitimos estas quejas. Y nos quejamos contra Dios y reclamamos a Dios por la condición en la que vivimos, pero nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El pueblo prefería la prosperidad material, lo que se veía, antes que el favor de Dios. Ellos no estaban considerando que Dios les estaba hablando. Qué maravilla es que Dios les hable. Y la historia nos muestra que después Dios se aburrió de hablarles y guardó silencio por 400 años. Imagine todas las generaciones que pasaron hasta que Dios volviera a hablar a este pueblo rebelde. Pero ellos lo habían olvidado. Muchos cuestionaban por su escasez económica o por una enfermedad o por una situación difícil si Dios estaba realmente con ellos. Ellos miraban a los impíos que prosperaban y se quejaban. Jesús nos enseñó algo súper importante.
en Mateo 5:45, y es que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios prospera y bendice a quien Él quiere, cuando quiere y cómo quiere. Pero la prosperidad no necesariamente es señal del favor de Dios. Las riquezas del mundo que hoy día nos rodean no son señal de la aprobación de Dios. Que una persona tenga una buena casa, un buen auto, una buena situación familiar, no muestra el favor de Dios necesariamente. Pero este pueblo duro miraba eso y se quejaba contra Dios porque era lo que anhelaba y no podía tener. Entonces la conclusión natural, dado que el impío prospera a pesar de ir en contra de Dios, entonces concluimos que no vale la pena servir a Dios. Lo puse ahí, el pueblo tenía amnesia selectiva. ¿Sabe por qué? Porque tenían el descaro, la patudez de reclamar contra Dios. Es como si el pueblo dijera a Dios, si nos amas, o si nos amaras, como tú dices, seríamos prósperos, seríamos libres, seríamos poderosos. Seríamos como las personas que nosotros vemos alrededor. Y en eso cuidado, porque pareciera que muchas veces perseguimos esos sueños. El sueño de la independencia económica, el sueño de las riquezas, el sueño de la mejor familia, el sueño de la libertad y montones de sueños que una sociedad pagana hoy día nos está vendiendo y nosotros estamos comprando. Y lo terrible de eso es que cuando compramos ese sueño cuestionamos a Dios por la bondad de Él. Ellos reclamaban contra Dios, pero olvidaban, selectivamente olvidaban. Olvidaban que ellos habían despreciado la salvación de Dios, que fue la primera queja. Olvidaban que no estaban honrando a Dios y que no le estaban temiendo como Señor. Ellos olvidaron, cuando emitieron esta queja, que habían tratado a Dios como injusto. Ellos olvidaron que eran infieles a Dios porque habían sido infieles a la mujer de su pacto. Dígame, ¿en qué posición los pone a ellos? ¿En qué posición queda alguien que se queja de injusto, de que Dios es injusto, de que Dios no los ama, de que Dios no los quiere prosperar, cuando ellos mismos habían roto una y otra vez todas las ordenanzas de Dios? ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama hipocresía. Se llama ser hipócrita. Este pueblo era un pueblo hipócrita, porque se quejaba y demandaba de Dios aquello que creía le pertenecía, cuando en realidad lo único que merecía de Dios era un castigo por su insolencia. ¿Me sigue? Escuchamos preguntas hoy día como, ¿qué beneficio obtengo de servir a Dios? ¿Por qué voy a servir a Dios si algunos lo hacen, o si algunos no lo hacen y más encima son prosperados? ¿Cómo voy a servir a Dios si tengo tantos problemas de los cuales ocuparme? O si no, derechamente cuestionamos a Dios y decimos, ¿por qué Dios no me ha prosperado? ¿Por qué Dios no me ha bendecido? ¿Por qué Dios permite que a otro le vaya bien y a mí, que vengo a la iglesia, no me va bien? ¿Por qué Dios permite tal o cual situación en mi vida? No somos tan diferentes de este pueblo que cuestionaba. Pero ¿sabe qué? Deberíamos considerar esto, que el hombre cosecha lo que siembra. Y el pueblo de Judá, que se quejaba contra Dios, era totalmente merecedor de la condición en la cual se hallaba. Si no hemos sembrado en oración y lectura de la Biblia, ¿cómo queremos cosechar respuestas de Dios? Si no hemos sembrado en tiempos de comunión con Dios, ¿cómo hemos de cosechar su carácter en nosotros? Si no hemos sembrado en estudio bíblico y preparación teológica, ¿cómo hemos de cosechar certeza, temple y fe para afrontar las dificultades? Si no hemos sembrado los recursos que Dios nos ha dado para su reino, ¿cómo esperamos cosechar abundancia? Somos hipócritas, hermanos, muchas veces, porque venimos delante de Dios y le decimos, yo merezco ser prosperado, yo voy a la iglesia, yo a veces leo la Biblia, a veces oro, pero tienes que bendecirme. Y somos hipócritas, porque no sembramos y queremos cosechar. Y acusamos a Dios de no prosperarnos, de ser injustos, de no amarnos,
por la condición en la cual nosotros merecemos estar. ¿Me sigue? Así estaba el pueblo en ese entonces. El pueblo se quejaba de una manera deshonesta, porque ellos eran merecedores de la condición en la que estaban. Eran merecedores de castigo, eran merecedores de pobreza, eran merecedores de que Dios callara por la insolencia que ellos presentaban. Y cuando expongo esto, hermanos, me pregunto si somos capaces de reflexionar un poco. Si somos capaces de reflexionar acerca de cómo está hoy día nuestra condición delante de Dios. Porque vemos un pueblo insolente, separado hace tantos años de nosotros, que a veces decimos cómo son capaces ellos de actuar así. Cuando nosotros somos iguales a veces, hermanos, en nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos que meditar. ¿Qué le responde Dios a este pueblo? Malaquías 3, del 16 al 4:6, dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren la respuesta de Dios. Dios no los acusa por sus infidelidades presentes. Dios no les dice con qué cara vienen ustedes a exigirme prosperidad y bendición cuando han sido infieles, hipócritas, han sido blasfemos, idólatras, orgullosos. ¿Saben cómo le responde Dios? Dios les dice: mira el futuro, mira lo que viene, porque hay un día en el que yo voy a actuar, les dice Dios. Hay un día en el que actuaré, un día en que obraré. Es increíble ver cómo Dios está pidiendo fe de este pueblo, porque no le está mostrando lo que va a pasar ahora, su situación. Él le está haciendo mirar lo que va a venir. Y nosotros debemos contemplar
y fue. Se quema rápido. Y Dios está diciendo que este día que va a traer va a ser un día tan terrible en que no va a dejar ni raíz ni rama en aquellos que son soberbios y altivos delante de Dios. Si usted sabe de incendios, nuestro hermano Jorge Altimira después nos puede dar un ejemplo. Cuando hay un incendio forestal, lo que suele pasar muchas veces es que la planta o el árbol no muere, porque a pesar de que se quema su tronco, sus raíces siguen vivas. Pero Dios está diciendo, el día que viene va a ser tan violento, el ardor de mi ira va a ser tan grande, el fuego va a ser tan intenso que ni las raíces van a sobrevivir. Dios está diciendo, el escenario que viene es terrible. Y yo no sé qué le causa esto a usted, pero es terrible la ira de Dios. Creo que no hablamos de esto con suficiente frecuencia. Creo que olvidamos demasiado fácil que el mismo Dios al cual nosotros constantemente ofendemos es un Dios que algún día ha de desatar toda su ira sobre la humanidad que ha sido infiel, soberbia, blasfema, idólatra y pecadora. Y no va a tener misericordia en ese día, sino que va a emitir juicio y castigo por la desobediencia. Entonces, ¿qué responde Dios cuando el pueblo se queja de que los malos prosperan? Él les dice, hoy día van a disfrutar, pero el día de mañana van a sufrir. El mundo nos dice hoy día, hermanos, que disfrutemos nuestra vida terrenal como si no hubiera nada que viene después. Pero Dios sabe lo que viene. Y Dios nos dice hoy día que disfrutemos de esta vida con mesura, porque nuestro verdadero deleite no es en esta tierra. Hermano, no es tu trabajo lo que te va a satisfacer hoy día. No va a ser tu esposa, lo tengo claro, dicen algunos. No en plenitud. Mujeres no van a ser sus hijos los que hoy día les satisfagan a plenitud, ni su esposo, ni sus carreras, ni sus casas, ni sus autos, ni sus títulos. Nada en esta tierra nos puede saciar como lo va a hacer el día que estemos en la gloria del Señor. Si usted disfruta algo hoy día, hermano, no es nada en comparación a lo que vamos a disfrutar el día que estemos en su presencia. Por lo tanto, un cristiano debiera vivir la vida con esperanza hoy día, con ánimo de lo que viene, no amargado, no sufriendo, no quejándose, no mirando al que prospera, no envidiando, no codiciando lo que otros tienen. Porque aquellos que no aman a Dios, hermanos, el futuro que les espera no es para nada provechoso. ¿Amén? Imagínense esta posición. Qué terrible debe haber sido esa imagen de mirar lo que viene con tanta ira y violencia y castigo, como un Dios creo que no estamos acostumbrados a ver, pero que es así de severo con el pecado. Dios nos ayude, ¿no? Entonces la pregunta es, ante la queja del pueblo que dice, ok, no vale la pena servir a Dios, mi pregunta es, ¿qué motivación podríamos tener para servir a Dios? ¿Acaso nos valdrá solo una motivación de querer escapar de la ira de Dios? ¿Será que ahora el próximo domingo los voy a ver a todos ustedes aquí orando a las 8 de la mañana para que Dios nos encienda en su ira? Aunque necesitamos orar. No, hermanos. La motivación del cristiano para seguir siendo fiel es la gratitud. Porque ya hemos recibido perdón, ya hemos recibido justificación, ya hemos recibido santidad, ya hemos recibido promesa de la vida eterna. Este pueblo olvidó, hermanos, no era un pueblo ajeno a Dios. Este pueblo olvidó todos los favores que Dios había hecho para con ellos. Se habían olvidado. Se habían olvidado que eran un pueblo miserable, pequeño y débil. Así lo escribe Dios, el Levítico. Cuando dice, por eso lo llamé, porque son un pueblo chico, miserable, que no salva a nadie. Por eso lo llamé, para yo engrandecer mi nombre en ustedes. Sin embargo, este pueblo se enorgulleció y lo había olvidado. Y este pueblo en Malaquías, que estaba ahí, había olvidado todas las proezas que Dios había hecho. Yo me pregunto, ¿hemos olvidado nosotros lo que Dios ha hecho? ¿Acaso nos hemos olvidado de toda la misericordia y gracia de Dios que ha tenido para con nosotros? ¿O somos tan soberbios y duros como lo es la gente hoy día que es capaz de levantar su dedo contra Dios y decir, Dios todavía no me bendice como yo quiero?
Este Dios tiene que darme lo que yo quiero, no estoy conforme con lo que me ha dado Dios. En el día del Señor, muchos cristianos que hoy día llenan la iglesia van a presentar sus quejas. No tenía tiempo para servir, tenía que trabajar porque tenía que alimentar a mi casa. No tenía tiempo para diezmar, no me alcanzaban los recursos para diezmar, para ofrendar, Señor, no. No tuve la forma de honrar a mi esposa, de cuidarla, de cuidar a mis hijos. En el día que el Señor actúe y que venga este juicio, van a ser muchas las excusas que se van a levantar delante de Dios. Muchos los motivos que van a tratar de argumentar por qué no sirvieron, por qué no diezmaron, por qué no ofrendaron, por qué no se entregaron, por qué no se prepararon. Piensen la infinidad de excusas que podemos tener. Yo no quiero decir aquí quién es cristiano y quién no, hermano. Pero creo que nuestros hechos hablan claramente de las convicciones que nosotros tenemos. Y más que saber hoy día quién es o quién no es, el camino que nuestra vida ha trazado está hablando clara y fuertemente de la convicción que nosotros tenemos. Entonces, ojo, Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Al igual que este pueblo hipócrita, que reclamaba a Dios por la falta de prosperidad, no estaba considerando lo infieles que ellos eran, tenemos que prestar atención. Porque si hoy día nos dedicamos más a sembrar para la carne, no es de extrañar que el día de mañana cosechemos de la carne. ¿Me sigue? ¿Me entiende? Está muy duro. Paciencia, paciencia. Tu actitud respecto al culto público refleja las creencias de tu corazón. ¿A qué hora llegas? ¿Cantas? ¿Ofrendas? ¿Diezmas? ¿Te gozas con tus hermanos? ¿Sabes que eso está hablando a gritos de lo que está en tu corazón? Tu actitud respecto o frente al servicio en el culto público refleja lo que hay en tu corazón. ¿Vienes a sentarte solamente a que te sirvan? ¿A que Dios baje desde lo alto una bandeja y te alimente con su palabra? ¿O hay un anhelo de servir en tu corazón? Porque sabes, lo que nosotros hacemos está hablando de lo que hay en nuestro corazón. Tu actitud respecto al uso de las riquezas que Dios te ha dado refleja lo que hay en tu corazón. ¿Qué haces con las riquezas que Dios te dio? ¿Abres tu casa? ¿Eres hospitalario? ¿Compartes tu auto? ¿Compartes tu alimento? ¿Te involucras en el servicio de Dios? ¿Te involucras en la expansión del reino? Porque antes que levantes excusa o puedas pensar, ¿qué voy a decir? Tus hechos están hablando de ti. Tu actitud respecto al trato de tu familia refleja lo que hay en tu corazón. Ese grito a tu esposa o a tu esposo, esa insolencia, esa deshonra hacia tu esposo, ese menoscabo, ese griterío a tus hijos, las malas palabras, reflejan lo que hay en tu corazón. Y yo quiero ser duro en esto, porque quiero que entendamos que si en ese tiempo a ese pueblo se les dijo, viene el día del Señor con ardor, con violencia y con castigo, también viene para nosotros. La diferencia está en si somos o no realmente fieles cristianos o estamos jugando a ser cristianos. Lo que para algunos es un juicio y un día terrible, para nosotros va a ser un día maravilloso. El juicio que trae fuego y castigo e ira de Dios a los impíos, para los justos trae dicha, trae bienaventuranza, trae gozo. Malaquías 4, del 2 al 3 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¡qué alegría! ¡Qué alegría si hoy día somos fieles seguidores de Cristo! Porque el mismo día que va a traer juicio y castigo para ellos, va a traer gozo y alegría para nosotros.
porque el impío va a terminar su camino, pero los hijos de Dios van a seguir a la gloria con el Padre, donde no habrá ni llanto, ni dolor, ni angustia, ni temor, ni necesidad, ni nada de lo que hoy día padecemos en esta tierra caída. ¿Me sigue? ¿Lo cree o no? ¿De verdad lo cree? Veo el gozo reflejado en su rostro, hermano. En todo esto no debemos olvidar que gracias a Cristo no tenemos la justicia que merecemos, sino la gracia que no merecemos. ¿Me entiende? Es por Cristo, hermano, que no hemos recibido la justicia de la cual somos merecedores, el castigo, sino que hemos recibido la gracia y misericordia de Dios. Eso es maravilloso, hermano. Es maravilloso que esto se dé. Cuando Dios habla estas palabras al pueblo en Malaquías, no está diciendo algo nuevo. Ya había dicho y anunciado por los profetas. Isaías, Jeremías ya habían hablado, Daniel ya había mostrado, antes de eso David ya había hablado y mucho antes de eso a Abraham se le había entregado promesa ya de lo que iba a pasar en el final de los tiempos. Por lo tanto, Dios no está hablando algo nuevo, pero lo que Dios está haciendo es acallar las quejas y las críticas de un pueblo hipócrita, rezongón, quejumbroso. Porque ciertamente viene un día en que va a haber paga y retribución para los que han hecho el mal. Ahora un paréntesis. Este es un paréntesis maravilloso, porque está en medio del texto como medio raro, pero es maravilloso. Versículo 16 dice, entonces los que temen a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Esto, hermanos, es maravilloso. Porque en medio de este relato y de esta queja de Dios al pueblo en Malaquías, nos está diciendo, pero hay quienes permanecen fieles. Y aquellos que permanecen fieles, yo los tengo en memoria. Dios, hermanos, tiene en memoria la fidelidad y la perseverancia de su pueblo. Él no se olvida. Y muestra de esto la tenemos en Hechos, capítulo 10, versículos 1 al 5. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, reflejado en el Nuevo Testamento. ¿Quién era? Un hombre que era fiel al Señor, oraba, entregaba sus limosnas, buscaba de Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Que Dios tuvo memoria de él. ¿Qué fue lo que pasó? Dios tuvo memoria de sus limosnas y de sus oraciones. ¿Cuál fue el resultado? Dios se le apareció y le dijo, anda a buscar a Pedro y tráelo a tu casa. ¿Sabe lo que eso implicó, no? Que la salvación de Dios llegó a ese lugar. La salvación de
era fruto de lo que había en su corazón. Por lo tanto, este mensaje de hace tantos años sigue siendo tan vigente para nosotros hoy día, porque Dios sigue anhelando de nosotros el mismo corazón rendido que le ama, que le es fiel y que le sirve. No estamos haciendo un anacronismo con esto, no estamos sacando de contexto esto de Malaquías, estamos poniendo la urgencia en este tiempo de que nuestras vidas sean ordenadas delante del Señor. Ahora, vino el Elías y detrás de él vino el Cristo, el Mesías. ¿Cómo afecta esto la forma en que nosotros vivimos? Y es importante considerarlo porque ya no tenemos que cumplir la serie de rituales, ¿cierto? Usted hoy día en la mañana nos trajo un corderito, ¿cierto? Y lo dejó amarrado afuera para que después lo sacrificáramos, ¿o sí? No, ¿cierto? Ya no estamos bajo la capa de mandamientos que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. No tenemos que cumplir toda esa serie de mandamientos y rituales. Estamos a muchos años de distancia, culturas diferentes de lo que se habló en Malaquías. Y sobre todo Jesús vino. Entonces, ¿cómo los cristianos debemos vivir hoy día nuestro culto público? ¿Cómo? Lo primero, o más bien lo segundo, lo primero era reconocer estas brechas que existen, es reconocer la obra de Cristo. Cristo, hermanos, es el verdadero sacrificio que vivió una vida absolutamente perfecta y agradable al Padre. Él sí logró adorar en espíritu y en verdad. Si ustedes quieren ver un sacrificio perfecto, fue Jesús. Juan el Bautista lo vio y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el perfecto, Cristo Jesús. Él es el sacrificio verdadero. Él es el que agradó al Padre en plenitud. Él adoró en espíritu y en verdad. Por Él fuimos hechos justos. Por Él recibimos la paz de Dios. Por Él somos amados y aceptados. Por lo tanto, ¿cómo cambia nuestro culto? La forma en que adoramos. Y aquí es importante, porque a pesar de que cambió esta figura de los sacrificios, y claramente ya no hay un templo en una ciudad escogida, ¿cierto? Sino que hay muchos lugares de reunión para los cristianos y nosotros mismos somos el templo de Dios, el rigor que Dios pide en el corazón de su pueblo no ha cambiado. Dios sigue cuestionando cuando nosotros dudamos de su amor. Dios sigue cuestionando el hecho de que nosotros ni le temamos ni le honremos. Dios sigue cuestionando que nosotros le digamos Señor y no le sirvamos. Dios sigue cuestionando que le digamos Padre y no lo tratemos como un padre. Dios sigue cuestionando que seamos infieles con la mujer o el hombre de nuestro pacto. Dios lo sigue cuestionando. Dios sigue cuestionando cuando nosotros miramos al impío que prospera y celamos y envidiamos lo que él tiene. Dios lo sigue cuestionando. Y sigue hoy día poniendo, al igual que lo hizo en Malaquías, en entredicho cuando nosotros decimos, no tiene ningún sentido servir a Dios. ¿Para qué voy a servir si basta con ser un cristiano que va a escuchar? Total, la salvación es por fe. Entonces, mientras crea en Jesús, estoy listo y no tengo nada que servir en la iglesia. Ya los demás canutos que quieran ser más fanáticos. No. Eso solo habla de un corazón que no ha sido transformado y regenerado. Y lo que puedo decir para aquello es que el día terrible viene. ¿Me sigue? Nada de los requisitos que Dios le estaba reclamando a Malaquías ha cambiado en el corazón de la motivación. Porque Dios sigue queriendo el mismo corazón rendido de su pueblo hoy en nosotros. ¿Me sigue? Amén. ¿Cómo vivimos entonces nuestro culto hoy día? Siendo agradecidos de Dios. Sea agradecido, hermano. El pueblo partió Malaquías quejándose de Dios y diciéndole, tú no nos amas. No nos amas porque mira cómo estamos, en pobreza, en una Jerusalén en ruina, en un templo destruido, oprimidos. Tú no nos amas. Y Dios les dice, en realidad podría haberles dicho, igual les doy alimento, igual va a salir el sol, miren, los traje de vuelta. Y Dios les dije, yo los escogí. Hoy día podríamos quejarnos de cualquier cosa. Enfermedades, dificultad económica, un sinfín de cosas que nos pueden pasar. Pero Dios nos dice, nos demuestra su amor en que nos escogió. Por lo tanto, no tenemos motivos para no ser agradecidos. Porque todas las aflicciones que vivamos acá van a terminar y vamos a estar en la gloria con Él. ¿Me sigue? Entonces, seamos agradecidos de Dios. Sea agradecido de que puede llegar a una iglesia.
de que no le han disparado en el camino, de que no estamos urgidos de que alguien va a entrar y va a quemar este templo, de que no son amenazadas nuestras vidas. Sea agradecido cuando venga el culto de Dios. Llegue con una sonrisa así. Porque Dios le ama, de verdad. Sirva a Dios con pasión. Hermanos, no hay tal cosa como canutos fanáticos y otros que están ahí bien. Hermanos, seamos apasionados por Dios. Cuando usted se enamoró de alguien, fue apasionado, hiciera su mujer y fue y la conquistó y le llevó flores y le habló y fue una vez y fue otra vez y iba y estaba y se galaneaba. Sea apasionado en su servicio a Dios. Vale la pena, hermanos. Vale la pena servir a Dios. Sirva con pasión, dedique su tiempo, dedique sus recursos, abra su casa, porque vale la pena servir a Dios. ¿Lo cree? Dios agrada un servicio apasionado, hermanos. Honre a Dios en el culto. Llegue a la hora. Honra a Dios con eso. Honre valorando la administración de la palabra de Dios. Honra a Dios, porque Él se ha dignado a hablarnos, a todos nosotros. Honra a Dios escuchándolo, prestando atención. Honra a Dios con sus riquezas, ofrende, diezme, honre a Dios. Muéstrele al mundo que no es la riqueza lo que domina su corazón, sino que es Cristo quien domina su corazón. Honre a Dios presentándose en el culto con acción de gracias. Sea agradecido de lo que tiene. Sea agradecido de lo que Dios le ha dado. Le aseguro, hermano, le aseguro que Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Mucho más de lo que merecemos. Honre al Señor. ¿Cómo más vivimos hoy día a la luz de Malaquías? Tema a Dios. No hay pecados que Dios acepte. Puede estar luchando, puede estar atribulado, y yo oro que Dios de verdad lo pueda levantar, al igual que también tengo lucha y necesito que Dios me levante. Pero no pensemos que Dios va a pasar algún pecado por alto. No pensemos. Este día grande y terrible va a llegar. Va a llegar, hermanos. Y Dios permita que seamos de aquellos que estemos contados entre los que saltan como becerro de la manada, y no como aquellos que van a crujir sus dientes en reclamo contra Dios. Tema a Dios, tema a Dios. Honre a la mujer de su pacto, honre al hombre de su pacto, sea fiel. Busque ser fiel, porque Dios es honrado en eso. Dios es honrado en la fidelidad marital. Amén. Involúcrese en servir a sus hermanos y a su comunidad a través de los ministerios de la iglesia. No fue rescatado para vivir en cuatro paredes y acostarse solo. Usted fue rescatado para mostrar a todos. Vamos a orar, pero antes de que oremos, quiero que solo recuerde algo. Quiero que recuerde el versículo 13, como comienza la queja de Dios. Porque Él dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Han dicho, por demás es servir a Dios. ¿De qué aprovecha que guardemos su ley? Gracias.
¿De qué aprovecha que andemos afligidos en la presencia del Señor si los impíos desafían a Dios y prosperan?